Ah, pero todavía no entran los... ya que una pregunta, ¿nosotros vemos cuándo se une la gente o no vamos a ver a los que se unen? No, está muteada. Es que la escucho de acá. Sí, pero puedes empezar, Dani. ¿Y a quién le hablo si no hay No hay nadie? nadie. Hay una persona. Atendís. La Carola. Nos va a pasar como en SRCD. Oh, qué pena. No importa, esto que haga. ¿Te acordáis? Se metió alguien y se metió más encima equivocado. A los alumnos. Ah, pero mira, la Carola no se ve. No, pues que no se ven los... porque está No, como así. atendís. De una manera distinta. Claro, la Carola está como alumna. Ya. Aprendiendo todo eso. Oye, pero bien. Aquí está. ¿Cómo se ponen estos labios? No, está muy rojo. Estoy reenviando el link a los alumnos que no les llegó de vicerrectoría. Ya, entonces vamos a demorar unos minutitos. Sí, unos minutitos. Y 3:10 voy a dar la bienvenida. ¿Te parece? Bienvenidos todas y todos. Hoy día tengo el gran honor de presentar a Susana Mendive. Ella es psicóloga, mención educacional y doctora en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile y realizó un postdoctorado para Harvard Graduate School of Education en el proyecto de Un Buen Comienzo, que es implementado por la Fundación Educacional Oportunidad. Sus intereses de investigación son la influencia parental en el desarrollo de atención conjunta en infantes, lenguaje y alfabetización inicial, así como el desarrollo de intervenciones para aumentar la estimulación lingüística en el hogar y en el aula, tanto en formación como en servicio. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Forma investigadores en doctorado en educación y da cursos de desarrollo infantil y didáctica para la adquisición del lenguaje oral en el programa de pedagogía Educación Parvularia de la PUC. Doy la más cordial bienvenida. He tenido el honor de trabajar con Susana, así que voy a estar también muy atenta a las cosas que voy a aprender hoy día de ella. Dale, Susana, te damos. Gracias, Daniela. Un gusto estar aquí, volver a ver a Daniela, sé que está Carola Pérez también, que son sus profesoras, y siempre es un agrado poder compartir diálogo con estudiantes de doctorado. Así que muchas gracias por la invitación. A ver, esta cosa, vamos a agrandar. Vamos a hacer la pregunta típica de si se ve, se escucha bien. Sí, las dos. Ya. Ok, entonces, bueno, como agenda, perdón, me fui para aquí. Les voy a contar dos estudios, ¿ya? Uno que fue mi fondo de iniciación, desarrollado desde fines de 2015 al 2018, y un FONIDE posterior, como forma de contar una historia de investigación y de ahí conectar esta línea que les mostraré con el propósito del título de la presentación. En primer lugar, como grandes antecedentes, tenemos que en Chile hay una inequidad importante, es uno de los países más inequitativos de la OECD, y eso se expresa en términos de recursos económicos, pero también del desarrollo infantil. Aquí a la izquierda se ve un gráfico de un estudio de Contreras y Puentes que muestran que en una prueba de vocabulario, que es una prueba estandarizada en este caso,
se reflejan los resultados en esta línea continua, que sería la promedio, en función de los quintiles, ¿ya? Y muestran cómo la diferencia entre el quintil 1 y el 5, aproximadamente a los 3 años, ya alcanza a 0,7 desviaciones estándar, lo que es bastante grande tempranamente. Y acá también muestro cómo esta situación también se sigue viendo reflejada a través de otras estimaciones. Todos estos datos han sido tomados gracias a la encuesta longitudinal de primera infancia. Y aquí después se ve cómo si nosotros dividimos una población según la dependencia de los colegios a los que van los niños después, hay unas diferencias marcadas que se mantienen relativamente estables en el desempeño, primero de CIMSE, luego de PSU, luego eso expresado en los ingresos en el mercado laboral. Ahora, también sabemos que más del 50% de los niños entre 0 y 5 años de este quintil en particular, del primer quintil, no asisten al jardín infantil, ¿ya? Lo que hace mucho más importante comprender las dinámicas familiares, porque pasan a ser el principal contexto en el cual los niños se desenvuelven y en el cual todo el aspecto que tiene que ver con el ambiente influye sobre su desarrollo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un primer antecedente de lo que fue motivando nuestro estudio. Ahora, respecto del ambiente en el hogar, hay bastante investigación en esta área, desarrollada afuera, un poco menos en Chile, pero sabemos que ya se sabe que lo que ocurre en el hogar en términos de qué prácticas, de lo que los padres hacen, lo que los padres creen, de en qué tipo de actividades involucran a los niños, eso tiene un impacto en el desarrollo de ciertas competencias de lenguaje y alfabetización inicial, y eso posteriormente en el desarrollo de la lectoescritura, ¿ya? Y entonces también otra razón es que el ambiente del hogar pasa a ser muy importante, además de la razón que les daba antes, porque es el espacio que, por lo menos desde quienes trabajamos en esta materia, también lo visualizamos como un espacio de intervención, ¿ya? No es tan fácil, como sabemos, intervenir directamente desde mi campo, por lo menos las condiciones estructurales, pero sí los procesos de interacción. Bueno, dentro de este ambiente, algunas de las variables que más se han estudiado tienen que ver con, por un lado, cuánto se ponen a los niños a lo impreso, al material escrito, los libros, cuánto se lee en forma conjunta, y por otro lado también cuánto se acompaña a los niños en ciertas prácticas que tienen que ver con ponerlos en contacto con las letras, conocerlas, poder escribirlas, leerlas. Y también se han ido estudiando el tipo de conversación que hay en el hogar. El tipo de conversación se considera que aquella que se le llama descontextualizada, es decir, aquella en la que nosotros hablamos de elementos que no necesariamente están en el aquí y el ahora, sino en elementos futuros o pasados. Eso estimula una serie de recursos lexicales, gramaticales, tanto escuchándolos como poniéndolos en acto en la conversación para los niños, que es mucho más desafiante, y que también está asociado al desarrollo del lenguaje, e incluso se ha visto que tiene repercusión incluso en su desarrollo del lenguaje académico, que es el lenguaje que sirve para aprender en la escuela. Y otro componente también que es bastante importante dentro de esto es lo que los padres creen respecto a si a los niños les interesa leer, qué expectativas tienen sobre su futuro, y todo un conjunto que tiene más que ver con concepciones, con cogniciones parentales, ¿ya? Bueno, y como les decía, se ha visto que esta variación en el ambiente también repercute sobre el desarrollo de estas competencias que ocurren antes de que los niños aprendan a leer y escribir de manera independiente, y se le llama alfabetización inicial, dentro de las cuales, aquí no las pongo todas, pero pongo las más relevantes y las que
También nosotros estuvimos estudiando, les voy a mostrar, estas son unas de las competencias más importantes. Por un lado, conocer las letras, su representación gráfica, el acervo de palabras, la comprensión oral de lo que se lee, ¿ya? Todas ellas son consideradas, como les decía, precursor de la lectoescritura en términos de fluidez lectora y de comprensión de textos. Como les digo, aquí hay en lo que les conté un resumen de mucha investigación, tanto experimental, metaanálisis, longitudinal, que da bastante solidez a ese modelo que se le llama modelo de ambiente de alfabetización en el hogar, ¿ya? Pero lo que sabíamos menos cuando hicimos este proyecto es si, digamos que se sabía mucho sobre cómo esta variabilidad en el hogar impacta en estas habilidades de alfabetización, y muchas veces se hacía comparaciones entre grupos de nivel socioeconómico, ¿ya? Y siempre ocurría que los niños de niveles socioeconómicos más bajos muestran que tienen ambientes de alfabetización menos estimulantes, ¿ya? Pero se sabía mucho menos cuánta variabilidad podríamos encontrar al interior del nivel socioeconómico bajo, ¿ya? Y esto tenía un interés teórico, pero también aplicado, en donde pensamos que este tipo de resultados permite refinar también las propuestas de intervención para las familias, para promover este tipo de experiencias y de desarrollo y compensación de desarrollo de las trayectorias que hemos estado viendo, ¿ya? También teníamos la hipótesis que muchas de las limitadas intervenciones que se realizan con las familias podría ser por eso, porque se suelen hacer intervenciones como de talla única, por decir así, para todo un gran grupo, desconociendo que podría haber una variabilidad importante, ¿ya? Entonces nos propusimos 3 objetivos. Yo les voy a contar que estos hallazgos, que están organizados para nosotros en 2 publicaciones, y que aquí se las presentan 3 objetivos. Por un lado, queríamos conocer entonces si podíamos identificar grupos que tuvieran patrones comunes de ambiente de lenguaje y alfabetización inicial en el hogar en el periodo preescolar, es decir, cuando los niños estaban aproximadamente en sus 4 años. Y además determinar si la pertenencia a estos grupos, ¿ya? Si el hecho de que los niños estuvieran en uno u otro grupo, permitía predecir trayectorias de crecimiento en lenguaje y alfabetización inicial, y posteriormente también en la comprensión lectora, ya que podíamos tener seguimiento de estos mismos niños. Y por último, determinar con qué características del contexto parental, de los padres, de las madres en particular, y del niño o niña se relacionan entonces estos grupos que eventualmente íbamos a encontrar. Entonces, ¿qué hicimos para primero identificar los grupos? Bueno, dado este estudio postdoctoral que les contaba Daniela, tenía yo acceso a esta base de datos importante, riquísima, de un estudio que se había hecho con una intervención y se evaluó su impacto. Era una muestra como de 1.800 niños, y nosotros nos quedamos con 1.400, que fueron aquellos que fueron contestados por las madres, para tener resultados relativamente más consistentes, más comparables, y porque teníamos otro tipo de variables de interés, como por ejemplo depresión materna, y por eso nos quedamos solo con cuestionarios contestados por madres, ¿ya? Y entonces teníamos un cuestionario que contestaban las madres, y seleccionamos 8 ítems que daban cuenta de este ambiente de lenguaje y alfabetización en el hogar. Acá están. Los 3 primeros refieren a la percepción que tienen los adultos sobre el interés de los niños por los libros, si mira o lee libros por su cuenta, si pide que le lean, si le lee, hace como que le lea a un adulto, con qué frecuencia se lee en el hogar con los niños, cuántos libros infantiles hay, y 2 ítems vinculados a las prácticas de enseñanza, o sea, si los acompañan a ayudar a identificar y escribir letras, números, y el tipo de conversación. Conversaciones en particular era sobre eventos pasados especiales, ¿ya? Esto estaba
respondió en escalas Likert, y para facilitar el análisis que les voy a contar que hicimos, los dicotomizamos en dos opciones: si ocurre 3 o más veces a la semana, o menos de 3 veces a la semana, para la mayoría de los ítems. Y respecto a este ítem de número de libros, lo dicotomizamos de acuerdo también a lo que ha hecho siempre el inventario Home, si tienen 10 o más libros o menos, ¿ya? Y entonces, para poder encontrar estos grupos, utilizamos una técnica analítica relativamente reciente llamada análisis de clases latentes, que ahí seguramente ustedes quizás ya han estudiado, que busca poder, en base a información observada, detectar grupos no observados a través de una variable latente, que en este caso lo que hace es como identificar grupos con patrones similares a través de estos distintos ítems, ¿ya? Y esta es una técnica un poco más avanzada que los análisis de clúster, que entrega algunos criterios estadísticos más específicos para encontrar los grupos y para disminuir el error de detección de los grupos, ¿ya? Entonces, ¿qué encontramos? Quiero hacer el contraste entre el tipo de hallazgos que logramos y lo que típicamente antes se conocía, ¿ya? Acá en este gráfico que tenemos es como la probabilidad de responder 3 o más veces por semana en todos los ítems que recientemente les expliqué, ¿ya? O de tener 10 o más libros en el hogar, libros para niños. Entonces nosotros podríamos describir esta muestra en función de qué probabilidad tiene para cada uno de los ítems de cumplir este nivel de frecuencia, ¿verdad? Y si nosotros hubiéramos hecho la tradicional forma de reportar, centrado, como se dice, en las variables, habríamos tenido un solo grupo, digamos, diciendo que la mayoría está en torno al 50% de probabilidad de alcanzar o de realizar estas prácticas, ya un poquito más en cuanto a escribir y acompañar en la identificación de las letras. Pero a través del análisis que hicimos, pudimos diferenciar esta muestra y encontramos que tenían patrones bastante diferentes entre sí, que fue más bien esto, ¿ya? Si se fijan, acá tenemos 4 líneas, cada una con un color, y cada color representaría un grupo diferente, que tiene un patrón de conducta diferente, y de esa manera nos permite describir la variabilidad, ¿ya? Teníamos un primer grupo que le denominamos alto, porque respecto de los demás, era el que tenía más probabilidades en todos los ítems, prácticamente, de realizar esto 3 o más veces a la semana, y concentrar el 23% de esta muestra. Después tenemos el opuesto, ¿ya? El grupo bajo, ¿ya? Que tenía la más baja probabilidad en todos los ítems. Por lo tanto, uno lo que hace en este tipo de análisis es darle como un nombre sustantivo a lo que va encontrando, que permita describir claramente los grupos. Por eso le llamamos bajo, porque bajo ambiente de alfabetización en el hogar. Y finalmente teníamos otros 2 grupos, el menos prevalente, le llamamos libros y conversación, porque si se fijan, tienen una tendencia en la línea azul de tener más probabilidad de hacer estas prácticas vinculadas a la exposición a lo impreso, y menos al acompañamiento en la identificación de letras y palabras. Y como contraste teníamos un grupo que le llamamos enseñanza, que privilegiaba principalmente el acompañamiento en la identificación de letras, ¿ya? Y esto lo publicamos con la Daniela y con Carola, fue un trabajo largo y muy enriquecedor. Luego vimos también cómo les iba a los niños de acuerdo a los grupos en los que habíamos encontrado, ¿ya? Y acá tenemos, si se fijan, dos gráficos similares donde estimamos líneas de crecimiento, ¿ya? Teníamos solo 3 momentos de medición, por eso no podíamos hacer curvas, pero estimamos crecimiento igual,
y encontramos algunos patrones comunes y otros diferentes. ¿Ya? En vocabulario abajo se ven los meses y el puntaje predicho en el eje Y, y vimos que lo común es que en general a los niños, si se fijan, la línea continua gris clara es el grupo alto, les va mucho mejor en vocabulario y en conocimiento de las letras, ¿ya? Con estas pruebas Woodcock-Muñoz, son pruebas estandarizadas, y consistentemente más bajo al grupo bajo también, que le llamamos bajo, en ambas competencias, ¿ya? En el caso del vocabulario, si se fijan, todas las trayectorias son constantes, no hay un crecimiento que se acelere en ninguna de ellas, y por lo tanto las diferencias que encontramos al inicio son relativamente similares también al final, ¿ya? Y eso quiere decir de alguna manera que estas diferencias que encontramos a inicios de prekinder, cuando la mayoría de los niños entran al sistema preescolar, no son compensadas, por lo menos por los colegios municipales a los que iban estos niños de comunas de bajos recursos, no eran compensadas por sus aulas, ¿ya? Se mantenían relativamente iguales, con una diferencia en términos de desviación estándar de 0.63. Si recuerdan, es una diferencia muy similar a la que antes había sido reportada, pero entre el nivel socioeconómico más alto y el más bajo. Por lo tanto, nuevamente aquí nos vemos el tema de el peso que tiene el ambiente en el hogar. Y en el caso del conocimiento de las letras, sí, los niños del grupo alto crece más, o sea, significativa su pendiente de crecimiento, y también la otra pendiente de crecimiento significativa fue la del grupo libros y conversación, cosa que fue bien interesante porque se manifestó para conocimiento de las letras, y incluso habían partido más bajo que el grupo enseñanza, pero terminan más alto incluso en conocimiento de letras. Las diferencias a fines de kinder son incluso muy altas, más de una desviación estándar, entre el grupo alto y bajo, ¿ya? Luego, este es un artículo que recién nos acaban de aceptar. Vimos cómo estos mismos niños les iba en comprensión lectora, porque los podíamos seguir, en segundo y cuarto, ¿ya? Con la prueba SIMS. Entonces, si se fijan, acá abajo tenemos los mismos 4 grupos, y para cada grupo hay 2 barras distintas, una gris claro que corresponde a segundo básico, y la gris oscuro cuarto básico, ¿ya? Y acá tenemos el puntaje predicho en comprensión lectora, y vemos que la única diferencia significativa que encontramos vuelve a ser entre el bajo y el alto, solo en segundo básico, ¿ya? Y esa diferencia sigue siendo de una desviación estándar. Y marco aquí con rojo que es interesante que en cuarto el grupo libros y conversación casi iguala al nivel, a los niños del grupo alto, ¿ya? Pareciera que es el que más crece comparativamente a los otros, ¿ya? En cuarto no vimos diferencia significativa entre los grupos, pero se ve una tendencia parecida de ordenamiento. Si nosotros ahora pensamos en quiénes les va de mejor a peor, sigue siendo igual que el grupo alto, es el que muestra mejor desempeño, y el del grupo bajo, más bajo, se mantienen esas diferencias, ¿ya? Y por último, en esta misma estudio, publicación reciente, también quisimos caracterizar a los grupos, ¿ya? Los 2 hallazgos anteriores sirven para darle validez predictiva a los grupos que encontramos, ¿ya? Es decir, también la detección de esos grupos pasa a ser relevante porque tienen relación con cómo les va a los niños, y a eso nos referimos con la validez predictiva. Y ahora lo que queríamos hacer también es caracterizar un poco más, con más datos que teníamos de cuando los niños estaban al inicio de prekinder, con otro tipo de variables para también facilitar la detección de los grupos, ¿ya? O sea, es tan importante la validez predictiva como esta otra identificación, y para eso usamos un modelo de Belsky que
que ordena el fenómeno parental en variables del contexto parental, y ahí teníamos monoparentalidad, sí o no, y otras características que son más cercanas al proceso familiar, en términos de las características de las madres mismas, y también queríamos incluir de los niños, ¿ya? En las madres consideramos nivel educacional y cogniciones o creencias que antes les había mencionado, y ahí tomamos dos variables que han sido menos reportadas anteriormente, como las expectativas acerca de cuán difícil va a ser para ellos que sus niños aprendan a leer, y a qué edad creen que es bueno comenzar a leer, ¿ya? Y en términos de características de los niños, tomamos otras medidas de variables de función ejecutiva y de desarrollo social, ¿ya? Conducta prosocial fue reportada por las mismas educadoras de los niños, y orientación a la tarea por los que evaluaron a los niños. Entonces usamos, para poder hacer ahora una conexión entre los grupos y estas variables, usamos un tipo de análisis que se llama log linear, que está como sustentado en la misma lógica de cómo funciona chi cuadrado, pero como acá teníamos muchas más categorías, con log linear podíamos no solamente saber si había asociación entre estas grandes variables, sino además dónde están esas asociaciones específicas, ¿ya? Entonces, en este cuadro comparativo se pueden ver más esquemáticamente estos resultados, y podríamos diferenciar el patrón que encontramos entre el grupo alto y el bajo, ¿ya? O sea, el grupo alto es muy probable que las madres que están en este grupo también tengan estudios superiores, versus en el bajo es muy probable que las madres tengan enseñanza básica incompleta. En términos de creencia, es muy probable que las madres del nivel alto crean que hay una buena edad para comenzar a leerles entre los 0 y 1 años, versus 5 a 6 años en el otro grupo, ¿ya? Y acá en el grupo libros y conversación desde los 2. Y en estos dos grupos encontramos que para ambos es muy probable que las madres de estos grupos consideren que leer va a ser fácil, ¿ya? Versus en el grupo bajo, que va a ser difícil o medianamente difícil. También vimos que los niños del grupo alto, aquí hicimos comparación de medianas porque no teníamos distribuciones normales, entonces vimos que los niños del nivel alto también son aquellos que son percibidos por otros adultos como con mayores conductas prosociales y orientación a la tarea, y lo contrario en un grupo bajo, ¿ya? O sea, tenemos ahora un patrón más amplio de esta situación de los niños de estos grupos. Ahora, ¿qué conclusiones podríamos preliminares poner hasta ahora? Que dentro de este mismo nivel socioeconómico bajo pudimos identificar esta variabilidad que hipotetizábamos, y que además estos grupos muestran un patrón de desarrollo en términos de alfabetización inicial cuando tienen 4 años, y se mantiene relativamente constante hasta los 9, incluso en nuevas competencias relevantes como la comprensión lectora, que es una de las más importantes para el aprendizaje escolar, incluso para las posibilidades de desarrollo en la adultez, ¿ya? Y encontramos brechas también, ahora no solo entre niveles socioeconómicos, brechas de desarrollo en el interior del nivel socioeconómico bajo, de acuerdo al ambiente de lenguaje y alfabetización en el hogar. Ahora, como las creencias parentales son relativamente estables, el hallazgo de que estos grupos se relacionan con las creencias es importante porque podría permitir que identifiquemos a estas familias antes de que lleguen a los 4 años, y por lo tanto poder hacer intervenciones previas para evitar estas brechas que hemos visto, ¿ya? Y si consideramos que tenemos recursos limitados de intervención, este tipo de hallazgos también nos permiten decir, bueno, en aulas, desde los consultorios, en fin, habría que focalizarse esfuerzos y recursos en este grupo no menor de 29%,
que muestra un patrón muy disminuido en términos de su desarrollo, ¿ya? Ese fue son las conclusiones de estos dos estudios, y les quiero mostrar cómo evolucionó luego de este tipo de hallazgos la reflexión, ¿ya? Y de cómo desde la investigación también podemos pensar ahora el tema de las intervenciones, ¿ya? Y por eso les voy a contar este estudio posterior que hicimos, implementado en periodo de estallido, que le denominamos evaluación de una estrategia de fomento lector inicial basada en libros personalizados. Bueno, primero, ¿por qué hicimos esta intervención? Bueno, es muy visto que la temprana exposición a los libros es importante, como ya les he hablado, pero también en términos del desarrollo socioemocional, del bienestar de los padres, socioemocional, y de la calidad del vínculo entre los padres y los hijos. También sabemos que hay menor y más tardía exposición a los libros en Chile, en países latinoamericanos, y en el nivel socioeconómico bajo comparado con el alto. Ahora, cuando uno se va a ver las intervenciones dirigidas a la familia, hay como dos grandes aproximaciones. Una que sigue una modalidad de entrenamiento, ¿ya? Es decir, se les hace algún taller, alguna capacitación para promover la exposición a los libros, tratar de que cambien ciertas prácticas, que lean de cierta forma, en fin. Y hay otro gran grupo, como por ejemplo, no sé si conocen, Reach Out and Read, que está situada en consultorios, o Bookstart, y Imagination, que son como modalidades en donde lo principal es la entrega misma de los libros, ¿ya? Esas son afuera. Y en Chile tuvimos la experiencia de esta segunda modalidad, que se llamó el maletín literario, pero desafortunadamente hubo muy poco impacto de este tipo de intervenciones. Y si uno mira la literatura de qué factores afectan o, digamos, estarían influyendo en estos factores, en estos efectos limitados, que se conceptualizan como barreras, por un lado tenemos el tema del tiempo, o sea, especialmente en este nivel socioeconómico el tiempo es muy escaso, los padres no tienen posibilidad de asistir a talleres particulares para algún tipo de cambio, ¿ya? Para lograr algún tipo de cambio. Eso limita mucho, implica altas tasas de deserción en este tipo de programas, en fin. Y también se conceptualizan las mismas creencias como una barrera para los efectos, en términos de que, por ejemplo, en Reach Out and Read, se veían a través de estudios cualitativos que particularmente cuando los padres creen que a los niños no les interesan los libros, o bien no están preparados, no les leen, pese a que el pediatra les pasa libros y les dice que es importante, en fin. Entonces las creencias también se conceptualizan como una barrera. Como contraparte, un facilitador es que los padres incrementan la exposición a la lectura cuando perciben a sus hijos interesados por los libros. Entonces, nosotros concluimos que necesitábamos diseñar una intervención que fuera poco demandante, ¿ya? Pero que tuviera un poder para, poco demandante en tiempo, me refiero, y que también tenga un potencial de escalabilidad, y que apunte directamente a modificar primero la percepción de que a los niños no les interesan los libros a temprana edad, porque no están preparados o porque no les interesa, ¿ya? Entonces, ese fue nuestro propósito. Ahora, entonces, revisando la literatura sobre interés, aquí hay un aspecto importante como conceptualizamos esto, que el interés es definido como este estado psicológico de estar involucrado con la atención focalizada, con participación activa, verbal, y signos de disfrute en una situación, y también como la predisposición a reinvolucrarse con ese objeto de interés, ¿ya? Y estos autores, Higgins y Renninger, también tienen una propuesta de cómo evoluciona el interés, ¿ya? Y ellos hablan de 4 fases que van, podemos agruparlas
en dos grandes, ¿no? Que es desde el interés que ellos llaman situacional, es decir, este momento en que aquello que nos concita interés aparece ante nosotros, pero si desaparece ya pierde nuestro interés, ¿ya? Y eso también en otro tipo de estudios, cuando se hacen sobre todo estudios observacionales, se les denomina involucramiento. Muchas veces esto se codifica, ya sea viendo videos o transcripciones. Entonces tenemos el interés situacional o involucramiento, y luego el interés individual, que refiere a esta segunda parte de la definición, es decir, ya esta evolución del interés en el que uno mismo, por iniciativa propia, busca aquel objeto de interés, ¿ya? Luego entonces conectamos con investigación bien emergente que ha hecho principalmente Natalia Kusikova, que lo hizo como tesis doctoral en Inglaterra, sigue trabajando en esto y colaboró con nuestro proyecto, sobre los libros personalizados, ¿ya? El tema de los libros personalizados, quizás algunos de ustedes lo han escuchado, hay bastantes versiones en el mercado de los libros personalizados. Consiste en que un libro de alguna manera incluye elementos de aquel lector al que va dirigido, ¿ya? Por ejemplo, aparece la foto del niño o de la niña, aparece su nombre y aparecen actividades. Ese es el tipo de libro personalizado que ha usado Natalia Kusikova en sus estudios, pero hay otras combinaciones diversas de personalización, ¿ya? Pero los del mercado, nosotros teníamos una visión crítica de ellos porque lo que favorecen es la masificación y sacrifican la calidad literaria, estética y lingüística, que es lo que nosotros valoramos y, por qué, y es lo que la investigación dice de por qué los libros son tan importantes y beneficiosos, ¿ya? Entonces, para beneficiar la producción masiva de un libro personalizado se sacrifican estas características y nosotros no queríamos hacer eso. Entonces nos quedamos con esta forma de personalizar más cercana a la de Natalia, y ella en estudios exploratorios bien específicos, bueno, y muestras pequeñitas, fue mostrando que si comparaban a papás leyéndoles a sus niños un libro personalizado, ¿ya? Construido con fotos, con su nombre, y también realizando las actividades que los papás previamente reportaban que a los niños les interesaban, se mostraban más involucrados, tanto los niños como los adultos, y disfrutaban más que cuando le leían el libro favorito de los niños, ¿ya? En otro estudio ella también muestra que incluso pareciera un factor de aprendizaje de palabras mayor con libros, cuando ponían palabras en secciones de libros personalizados versus palabras equivalentes en secciones no personalizadas. Por lo tanto, nuestro objetivo fue ahora poder recoger evidencia causal de que los libros personalizados podían generar interés y la percepción, modificar la percepción de los padres que los niños les interesan los libros, ¿ya? Ese fue el objetivo de nuestro estudio. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nosotros reclutamos alrededor de más de 200 familias, y nuestra muestra analítica terminó siendo 199, que fueron las que tenían datos completos en el post y con nuestras covariables, en fin. Y la reclutamos a través de distintos jardines infantiles en sectores de bajos recursos, con niños entre 24 y 36 meses, que es la edad en donde ya sabíamos por psicología del desarrollo que los niños ya se pueden autorreconocer en fotos, ¿verdad? Y usamos una metodología experimental, entonces asignamos aleatoriamente a las familias a 3 grupos, ¿ya? Por un lado, uno que iba a recibir un libro personalizado, y además un video de modelaje de lectura interactiva, es decir, mostrarles como ciertas recomendaciones de cómo hacer estos momentos agradables de lectura. Y un grupo de comparación que iba a tener
exactamente el mismo libro, equivalente en cantidad de palabras, en cantidad de páginas, e incluso la misma historia, ya les voy a detallar las diferencias de los libros, y también iba a recibir exactamente el mismo video de modelaje, ¿ya? O sea, justamente con esta forma de hacer el diseño queríamos aislar el efecto único de la personalización. Y también tuvimos un grupo de control que recibió la misma intervención que comparación cuando hicimos la evaluación post. Ahora, ¿cómo era este libro? El libro lo desarrolló una ayudante del mismo proyecto que se había formado en literatura infantil, y fue bastante iterado, hicimos validación de expertos en el tema de producción literaria, en fin. Y esta es una historia de unos perros, Tuco y Lana, que son el Tuco el azul y Lana es el otro. Y en cierta parte central de la historia entran a un árbol, ya, imaginariamente, y en el árbol, en la versión personalizada, se encuentran con el niño, Oscarito en este caso, y luego hay 3 páginas donde los perros con Oscarito hacen actividades que los papás nos habían reportado en un cuestionario previo. ¿Ya? En cambio, en el libro de comparación, lo que ocurre dentro del árbol es que los perros hacen sus actividades favoritas. ¿Ya? Por lo tanto, teníamos exactamente la misma historia. Después de que pasa ese momento, los perros salen del libro y ahí sigue tal cual, y la misma historia para ambos grupos. Establecimos entonces, les pedíamos a los papás que les leyeran de manera repetida el mismo libro, por lo menos 3 veces a la semana. Incentivamos eso porque estábamos haciendo una primera prueba de esta idea, entonces dábamos un aporte económico para pequeñito, ¿ya? Para incentivar esa lectura, y aquellas lecturas que nos enviaban grabadas en audio, nosotros les dábamos este incentivo, y así construimos nuestra variable de fidelidad de intervención, como esta proporción entre las lecturas efectivamente realizadas dividido por las esperadas, ¿ya? Bueno, entiendo que Daniela está atenta por si existen preguntas. Yo no he parado de hablar, y si quieren preguntar por escrito, mientras las podemos hacer, ¿ya? Bueno, nuestra teoría de cambio era que, bueno, en la medida que nosotros modelamos la lectura interactiva, se lograba esta lectura repetida, porque eso también se ha mostrado previamente, los beneficios de la lectura repetida del mismo libro, en este caso el personalizado, y además les enviábamos mensajes de textos de recordatorio, ¿ya? Les mandábamos los mensajes del video en texto y recordatorio de que leyeran. Eso también ha sido una modalidad de intervención interesante que se estaba haciendo. Y nuestra teoría de cambio decía que si se hacía todo esto, se podría generar en la lectura compartida una situación de involucramiento tanto del niño como del adulto, es decir, un momento de interés situacional, y luego en la medida que esto se repita, se podía generar este cambio que esperábamos de percepción de los padres, de que a los niños sí les interesan los libros, y por lo tanto ya era parte del interés individual de los niños, ¿ya? ¿Sí? Hay una pregunta aclaratoria respecto al contenido de los libros. Te preguntan si los perros del libro, el libro de comparación, hacían sus propias actividades favoritas o también las que habían reportado los niños o el niño. Ya, qué bueno que la hacen en este momento, porque la respuesta es no, porque acuérdense que lo que nosotros entregábamos es a la gente que tenía libro personalizado, fueron a las únicas que les pedimos les hicimos estas preguntas adicionales de dónde le gustaría imaginarse a su niño que está jugando, en qué lugar de la casa le gusta estar, entonces eso lo hacíamos solo con los casos que recibieron el libro personalizado. En el caso del libro comparación, la historia, este mismo momento de la historia, aquí yo muestro la diferencia, en vez de que aparezca el niño, aparecen Tuco y Lana
jugando en el mundo de huesos, después con lanas y cosas así, pero nada vinculado a los intereses de los niños. ¿Ya? Ya, bueno, si no, después seguimos si hay más preguntas. Entonces, bueno, estas son las medidas específicas que utilizamos para interés situacional. Lo que hicimos fue transcribir todas las lecturas de los que nos enviaron del grupo de comparación como del grupo de personalizado, que fue un N un poquito más bajo que el anterior, porque menos grabaciones enviaron que participantes hubo, pero transcribimos la primera, decidimos transcribir la primera porque iba a ser la que más muestra íbamos a tener, más gente hizo la primera lectura que la sexta. Y hicimos una serie de codificaciones, íbamos diferenciando a través de un sistema de transcripción que después permite hacer análisis, digamos, lingüístico. Distinguíamos lo que provenía del adulto, del niño y línea de habla del mismo libro, ¿ya? Y codificábamos distintos códigos que apuntan a estas variables de involucramiento e interés situacional, ¿ya? Entonces teníamos algunos códigos comunes para adultos y niños: gozo, risas, preguntas, comentarios que vinculan la historia con la propia vida, valoración positiva del libro, valoración negativa, comentario de escribir. Y estas otras en verde eran obtenidas automáticamente, cantidad de palabras, cláusulas y la razón entre palabras y cláusulas. Luego teníamos, solo para el adulto, si evaluaba el comentario previo del niño, y solo para el niño también teníamos nuestros otros códigos, como si afirmaba o repetía lo que se decía en el libro o el adulto, si nombraba, etiquetaba imágenes, si solicitaba que se continuara el cuento, signos de bajo involucramiento, de negación a continuar, e inicios de turnos espontáneos, sin que mediaba un comentario del adulto. Y en términos de interés individual, utilizamos como escala y promediamos estos 3 ítems, ¿ya? Frecuencia, que eran códigos, digamos, o sea, ítems que tenían estas escalas Likert: si mira libros por sí mismo, si le pasa o le muestra un libro a usted, o si pide que le lean un libro, con esas categorías de respuesta. Y también utilizamos otra medida de interés individual, que es si el niño tiene o no un libro favorito, ¿ya? Porque la idea de los favoritos involucra esto de ir en busca de eso que autónomamente que te interesa. Entonces ahora les voy a presentar solamente los hallazgos principales, que es en lo que estamos trabajando en esta publicación. Esperamos en una siguiente ver este camino de mediación, ¿no? Desde la intervención hasta el interés individual, pasando por el situacional. Pero eso no lo voy a ver ahora, sino solo los resultados centrales de impacto. Entonces, la pregunta si con este libro logramos incrementar la percepción de interés, tuvimos un apoyo parcial, tuvimos un patrón diferente dependiendo de la variable utilizada, ¿ya? Cuando ocupamos esta escala que promediábamos los ítems de libros en general, nos pasó que el grupo de comparación tuvo un puntaje un poco mayor en términos de si los niños hacían más este tipo de conducta que los del grupo personalizado. Ahora, la diferencia significativa fue entre el grupo de comparación con el control. Y cuando utilizamos esta medida de si su niño tiene un libro favorito, ahí sí apareció un impacto asociado al grupo personalizado, tanto comparado con el grupo de comparación como con el grupo control. Ya ahí están reportados los resultados en términos de odds ratio, ¿ya? Y luego incluso exploramos qué título, también les preguntábamos cuál es el título del libro favorito, y nuevamente con Log Linear Analysis también vimos que es mucho más probable que los padres del libro personalizado mencionen el título del libro que les entregamos adentro que los que recibieron el libro de comparación. Y también encontramos que los del grupo personalizado tienden a decir algún otro título, y no así los del grupo de comparación.
Por eso decimos que la respuesta es parcial. Ahora, en términos de interés situacional o involucramiento, hay un patrón bastante consistente a través de estas codificaciones en favor de la experiencia lectora en el grupo personalizado, ¿ya? Porque los niños en el grupo personalizado decían más palabras, los niños y los adultos expresaban más risas, expresiones de gozo, comentarios que conectaban la historia con la propia vida. Además, los niños formularon más preguntas, los adultos evaluaban más lo que decían los niños, lo que interpretamos como un efecto de mayor responsividad. Y el único aspecto en donde el grupo de comparación tuvo una diferencia respecto al personalizado a favor de comparación fue en que los adultos emitían más comentarios que en el grupo personalizado. Y a diferencia del aspecto de la evaluación que decía recientemente, lo interpretamos como que los adultos en la comparación pueden decir más cosas y quizás solicitar más la atención de los niños a través de comparación. Es una interpretación posible en la que estamos trabajando en este momento. Entonces, como síntesis, esta intervención nosotros si bien la única diferencia entre ambos grupos era el tema del libro personalizado, pero la intervención es un todo, o sea, el libro personalizado, el video de lectura interactiva, perdón, y además intencionar la lectura repetida a través de estos mensajes de texto y del incentivo que estábamos dando, modificó parcial y positivamente la percepción de los padres del interés individual de sus hijos por los libros. Y aquí tenemos como dos hipótesis de por qué tuvimos distintos hallazgos en función de la variable dependiente que usamos. Tenemos estas dos. Por un lado, pensamos que el tipo de medición puede estar generando esta diferencia en términos de que quizás para los padres es mucho más sencillo evaluar esta conducta tan específica y discreta como si el niño tiene o no tiene un libro favorito, que evaluar 3 conductas en términos de frecuencia a la semana, como si lee por sí mismo, hace como que lee, o si toma los libros, o si se los pasa al adulto. Esta es una posible razón. Y la otra que también hemos pensado es que nuestra intervención quizás logra un nivel de cambio, dado la poca intensidad y la poca demanda que le estábamos haciendo a los padres. Pensamos que quizás para que se vea reflejado un cambio a nivel de si los niños por sí mismos ven los libros, le pasa al adulto los libros, en fin, en esa escala, quizás ahí también se requiere un cambio en un nivel de creencia de los padres que permita que los niños que los padres pongan a disposición los libros a sus niños, es decir, un cambio en términos de una concepción de la autonomía de los niños, de dar más autonomía. Y pensamos que quizás nuestra intervención no da para eso, solamente da para poder percibir este cambio de interés a través del libro favorito más. Esas son las explicaciones que nos estamos, hasta ahora hemos propuesto. También tenemos que estamos contribuyendo con este estudio porque hemos logrado evidencia causal a favor de que los libros personalizados en el modelo usado por nosotros, no en el modelo de libros de mercado, promovería este cambio de percepción de interés. En términos comparativos con otras modalidades que se han hecho fuera de entrega de libros, es interesante que estamos teniendo ciertos efectos luego de 2 semanas, no sabemos si esto se mantiene en el tiempo, probablemente no, diría yo, se requiere seguir haciendo ciertas cosas, pero de todas formas es interesante saber que luego de 2 semanas con lecturas repetidas sí se puede generar cierto cambio y eso se podría aprovechar para incorporar nuevos libros, por ejemplo, ¿ya? Y que en nuestro cambio podría ser comparable con los de otros programas con mucha más inversión, con mucho más entrega de libros y tiempo de programa.
Así que bueno, entre los próximos pasos queremos diseñar, pasar ahora a un nivel de implementación, diseñar esta estrategia de fomento lector, pero para que sea implementada ya no por nosotros, sino en jardines o en fundaciones que trabajan con familia, ¿ya? Y evaluar cuánto se logra implementar. Y para eso también necesitamos producir una versión aún más escalable de nuestro libro, porque nosotros tenemos detrás un ser humano cambiando según la respuesta de los papás, cada ilustración, cada foto, y eso no es fácilmente escalable, y ahora tenemos una idea de cómo escalarlo, y queremos seguir probando eso. Y, por ejemplo, nos interesa ver si este tipo de intervenciones funcionaría, en particular con este patrón que les hablaba inicialmente, este grupo que tiene bajo ambiente de alfabetización en el hogar. Pensamos que podría ser interesante en particular para ese grupo porque lo que pasa en el mundo de estas intervenciones es que suele ir las personas que están motivadas, y quizás como esta es una intervención un poco demandante, podríamos superar un poquito esa barrera de que no lleguemos solo a los motivados, sino a los que podrían necesitarlo más. Es que ese es el tipo de cosas que queremos seguir estudiando. Y por último, bueno, aquí voy a pasar un aviso, perdón Dani, no te enojes conmigo, pero preguntas que aún no hemos respondido, así que aquí bienvenidos los tesistas, los posibles postdoc, para el doctorado en el que yo trabajo en educación. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de preguntas de esta relación de mediación que les dije antes, desde el involucramiento hasta el interés individual, o bien explorar si el involucramiento entre la primera y la sexta lectura del mismo libro varía, si es diferente también según el tipo de libro que se leyó. Y el título propuesto ahora más bien lo quiero conectar con una pregunta. O sea, nosotros, esta es algo que a mí me ha cruzado desde que decidí estudiar el doctorado, que es investigar para contribuir, ¿verdad? Pero quería compartir un poco como el estado de mi reflexión sobre eso. Para eso fue bien iluminador este libro, que busca específicamente tocar el tema de la transferencia del conocimiento de psicología del desarrollo a través de distintos tópicos. Y un asunto que me pareció muy iluminador que plantean ahí es que como nosotros cuando escribimos los artículos siempre destinamos una parte para hablar de las implicancias prácticas, pero las implicancias prácticas cuando son comunicadas de esta forma nunca va a ser suficiente para que lleguen realmente a ser llevadas a la práctica, ¿ya? Y que para eso es bueno visualizar que existe todo un área que se llama ciencia de la implementación, y que si nos interesa hacer ese tipo de contribuciones es en el área en el que nos tenemos que meter, es decir, cómo asegurar condiciones para que estas implicancias prácticas de ciertos hallazgos se transformen en algo que se pueda implementar. Y eso implica formarnos en aspectos que a veces son como un currículum oculto de los doctorados, diría yo. O sea, nosotros no nos formamos explícitamente, no, yo por lo menos en mi experiencia de formación tratamos de hacerlo en la formación doctoral, pero todavía hay mucho camino que recorrer en aspectos del estilo cómo hacer difusión o divulgación no científica de los hallazgos que nosotros encontramos, encontrar las maneras que sean significativas para otros actores, como por ejemplo los que toman decisiones de política pública o entidades de la sociedad que están con los niños trabajando, fundaciones, jardines, en fin. Y entonces ahí esa es como lo que hasta ahora yo veo que es importante nosotros también ir desarrollando tanto redes como capacidades para ir estableciendo estas alianzas con estos otros actores para poder satisfacer en parte esa pregunta que recién les mencionaba, ¿no? O sea, en qué medida lo que hacemos puede contribuir. Y ahí los conceptos como transferencia, ciertos instrumentos que hoy día se están desarrollando mucho más desde ANID, por ejemplo, los estudios FONDEF o los estudios de divulgación de la ciencia, nos muestran que también hay un diagnóstico nacional de que la ciencia todavía tiene bastante que acercarse a la sociedad. Así que
Ese es el estado de la reflexión y bueno, encantada de escuchar sus opiniones. Aquí les dejo como agradecimiento al gran equipo con el que he trabajado y algunas entidades que han ayudado a que podamos hacer nuestro estudio. Muchas gracias. Súper, qué interesante. Oye, no me voy a enojar si pones eso. Lo colaborativo siempre ha sido nuestro estilo, así que es fantástico. Oye, justo este año, o sea, algunos de los alumnos están en un ramo que yo hago que se llama Intervenciones Psicosociales basadas en la evidencia, y tratamos de ver estos temas también porque la transferencia y cómo difundir científicamente, no científicamente o difundir la ciencia de una manera fácil es un temón, yo creo, para todos los que trabajamos y no queremos que las cosas se queden en un paper. Entonces estamos Exacto. siempre. Qué interesante poder ver esta iniciativa, capaz que te pregunte más cosas para el ramo ahí, que los puedas contar también a los chicos cómo se da esa también alianza, porque en nuestro doctorado también estamos como desde lo más básico de la ciencia hasta el lado donde queremos generar más datos para la práctica y la intervención. Entonces esa es una patita que nos interesa harto y que estamos tratando también de reflexionar con los alumnos. Así que... Estamos conectados nuevamente. anillo al dedo, sí, fantástico. A ver, déjame ver si es que hay preguntas, en preguntas y respuestas. Bueno, a ver, otra era como que me la salté, perdón, que era como de continuidad respecto al tema de los perritos, de Lana y Tuco. Roque. Tuco. Pregunta si entonces hay dos niveles de personalización del niño como actor y de las actividades favoritas. ¿Hay reporte de diferencias respecto al tipo de personalización? Por ejemplo, solo usar el nombre o las actividades. Sí, exactamente sí. De hecho, hay un estudio que está recién publicado este año, pero lo que buscaban ahí era usar la personalización en un libro también para desarrollar conductas prosociales, creo que era, o algo así, de compartir, creo que era. Y en ese estudio las comparaciones fueron distintas y bueno, lo que ellos usaron como modelo de personalización fue solamente el nombre, no incluyeron la foto y no tuvieron efecto. Y finalmente en la discusión dicen, no descartamos que quizás la inclusión de la fotografía tenga un peso importante y sí pueda generar el cambio que esperábamos. Pareciera que el tema de la foto es bien importante. Nosotros también registramos harto, hicimos varias preguntas cualitativas a los participantes y veíamos que entre las cosas que más gustaban a los papás del libro personalizado era eso, la aparición de la foto, porque es como un asunto que tiene un término, como el término de la metaficción. O sea, es muy inesperado que tú en un libro de ficción veas a tu hijo en el libro. Entonces eso genera como un efecto motivador también al adulto, que es interesante. Yo tengo una pregunta respecto al video que ustedes mostraban. Si nos puede hablar un poco más de eso, si cuánto se le pudiese atribuir o no, y cuánto podría ser también como casi una intervención aparte. Mira, dentro de ya el video se considera como una forma de entrenamiento, muy suave, digamos, pero es como dentro de una modalidad de entrenamiento. Pero era el mismo video el que usábamos en ambos grupos, ¿no? Y nosotros, bueno, lo que hicimos fue como hacer una revisión de literatura de prácticas, o sea, un video basado en evidencia. También hay imágenes bien artesanales, porque conseguimos videos, teníamos más imágenes de madre, entonces intencionamos que también haya padres viéndose en el video y haciendo este tipo de práctica. Y claro, o sea, yo te diría que es imposible distinguir el efecto solo de ese video, así como también solo del libro personalizado.
pero que queríamos asegurarnos de eso, Sí, sí. porque no sabíamos muy bien cuánto esto era una práctica instalada. Y lo que también a veces pasa con este tipo de situaciones es que se puede asumir cuando esto no es parte de la práctica de los adultos, se puede asumir como una práctica, digamos, como con exigencia. Y nosotros no Sí. queríamos que se viera eso. Eh, Queríamos más bien mostrar ejemplos de cómo se hace que de repente se ponen a leer, cómo se invita a un niño a leer, qué tipo de cosas se pueden hacer. Y entonces un ayudante preparó la lectura de 3 libros, y bueno, lo editamos y luego comentábamos qué estaban haciendo, qué cosas se recomiendan hacer o es bueno hacer. Y también dábamos el mensaje de que el material del libro, o sea, el libro que hicimos, fue termolaminado y con ciertas características para que no exista ese estrés de que el niño se chupe el libro, lo intente romper, era muy difícil de romper, para evitar ese tipo de cosas. O sea, eso fue lo que quisimos. Lo encuentro genial, te lo pregunto porque no sé si te acuerdas que la Natasha también tenía este Baby Books, que es un poco distinto, pero también es la idea a través de libros con niños, y también tenían un video al principio, hecho por ellos también, y con la misma idea de poder generar alguna base que uno encuentra muy obvia quizás a veces, pero que una base necesaria. Y también yo siempre comento que cuando nosotros vemos esto, cuando hacemos lectura libre y le pedimos a los papás, a las mamás que acá hay un libro, léanlo como normalmente se lo lee a su hijo, uno rápidamente puede identificar que hay papás que no se manejan en la lectura con su hijo, que no Sí, saben cómo ponerlo, que no saben cómo hacerlo, que se sienten incómodos, sí, y hay que otros esperar que que se quede callado rápidamente... el niño, ese Exacto, tipo de sí. cosas. Siempre Que cuento que hay un escuche. caso de un papá que era terrible, que era agarrar así el libro, ya decía, no sé, Juanito y el murciélago, escrito por Pedrito, editado en 1900, y hoy le leía hasta la editorial al pobre cabro, y más aburrido Claro. imposible. Tú decís, y Mm. también con el tema del desarrollo, de cuáles son los momentos de atención de los niños, cómo estar Claro. atento de que te esté pescando. Así que, no, me encantaría ver el video. Creo que eso también es súper Lo útil. puedo compartir, feliz, sí. Sí, está súper bueno eso. Ay, a ver, ¿alguna otra pregunta, chicos, chicas? Dicen acá que es súper interesante la implementación, el tema de la difusión también, mucho, muy interesante. Yo tengo otra pregunta como súper práctica. Ujú. ¿Cuán difícil era hacer este traspaso de la información que tú tenías de las familias al libro? Mira, tratamos de automatizarlo lo más posible. Eh, Recurrimos a todo tipo de conocimiento, o sea, hasta en la lista de los créditos sería súper grande, pero porque, porque logramos utilizar una herramienta muy básica del Word de que se actualice el documento invocando a una base de datos de Excel, ¿ya? Entonces había campos que se podían rellenar con ciertas columnas donde estaban las respuestas de los papás, ¿ya? Eso facilitó un montón, pero siempre después hacíamos una revisión. Y de hecho había que hacer algunas adecuaciones, por ejemplo, de plurales, de género femenino, masculino, en fin, en algunas palabras, y eso había que hacerlo. Y luego también quisimos hacer una adaptación a los colores de piel de los niños y del pelo. Entonces, ahí se encareció este asunto, porque también queríamos asegurar que la primera prueba tuviera como todas las condiciones ideales para ver si la prueba funciona, ¿no? Entonces, eso era difícil y eso era uno a uno, y en el mundo editorial eso es una dificultad, tanto en el términos del diseño del libro, y también se encarece en términos de la impresión. O sea, siempre las impresiones son más baratas cuando tú tiras 1000 copias o una cantidad X, toda igual, y en este caso era una unidad para cada niño. Entonces, si bien nosotros siempre hemos pensado en hacer algo que sea escalable, esa es algo que queremos ahora sortear,
en futuro como proyecto que estamos pensando hacer para inventar una modalidad que se pueda imprimir en muchas copias y que no necesitemos un ser humano diseñador que esté tras cada versión del libro. Claro, porque ahí Se tú puedes puede. como buscar el mínimo personalizable. O sea, como Exacto. cuánto es suficientemente personalizado que no sea... Y pregunta si han... llegaron varias cosas. Paulina dice, sería súper interesante que pudiéramos mostrar los videos a los docentes en formación cuando practican cómo leer en la hora de lectura, que es súper frecuente en las escuelas de hoy. Ella trabaja con profesores, con docentes, la Paulina. Ujú. Sí, pues como se ha visto... bueno, lo que hay sí un poco más es como de dialogic reading, ¿o no? Con los profesores. Sí, ahora yo creo, claro, eso en la formación inicial se trata de trabajar harto, pero, pero van apareciendo pros y contras, o sea, cuando nos pasamos al contexto de aula, Que es si otra no cosa. existe todavía el trabajo en grupo pequeño, esto de nuevo es menos interactivo, ¿te fijas? O sea, por más que uno trate de tener ciertas precauciones, es muy poco lo que los niños pueden interactuar realmente. Y el Dialogic Reading partió como una intervención en la familia, donde eso funciona mucho porque es uno el No, uno, niño sí. que escucha, ¿no? Pero sí es posible de todas maneras planificar intervenciones mucho más interactivas, pero hay un punto en que es inevitable que tienes que llegar al grupo pequeño, porque si no van a hablar los que más hablan siempre y no van a Siempre. hablar todos. Eso pasa con los hijos. Y la Carola pregunta si han pensado que la construcción de los libros puede formar parte de las intervenciones con los padres. Sí, Carola. De hecho, bueno, ese es un gran tema porque por un lado sí. De hecho, Natalia Kusikova tiene una app, ¿ya? Y ella apuesta mucho a una versión bien radical de la personalización en donde es como un continuo la personalización. Nosotros estamos más cerca de lo que se llama customization que personalization, según su conceptualización, en el sentido que ella cree que la personalización más real es aquella en la que uno construye completamente la historia, ¿ya? Entonces ese es un lado del rango. Eh, y hay un estudio bonito que ella cita y nosotros también, donde una intervención en Estados Unidos no estaba funcionando con familias latinas y después se dieron cuenta que cuando los invitaron a construir libros para sus hijos desde cero, se generó una dinámica muy distinta, mucho más favorable, en fin. Pero yo también temo que eso sirva nuevamente a aquellos que están más familiarizados con el registro escrito, con el hecho de crear. Entonces, tiene un pro en el sentido de que se pueden involucrar más, pero yo no sería tan amiga, o por lo menos si es que hay que priorizar por algo, yo creo que hay que buscar una manera en que todos se sientan igualmente convocados y que se sientan igualmente competentes para poder realizar esto. Y por eso hemos optado por una opción más cercana a lo que se llama customization. Pero en la versión escalable que hemos pensado, que ojalá podamos como hacerla, eh, para evitar esto de impresión uno a uno, sí hemos pensado que hay que tener como todas las imágenes al final y que la familia seleccione de todas las ilustraciones que ya tenemos la que a los niños más les gusta, y eso sí sería un acto vincular y para hacer en conjunto con los niños. Así que eso yo creo que sí puede tener un valor. Porque además si participan los papás en la creación del libro también es más tiempo, po, y es más demandante para Exacto, bien. Entonces, como tú dices, va a ir de nuevo los más entusiastas, por lo menos. claro. Cuando estaba la Natalia haciendo su intervención también, no sé si ustedes lo habrán visto, había una opción, claro, porque ella mandó a hacer los libros, no eran personalizados, cambiaban por mes nomás por el hecho de que los niños crecían, pero el mismo cuanto, pero estaban viendo la posibilidad de poner estos como chips para ver cuántas veces lo abren. En el Eh, libro. sí, al final, Ah, porque una cosa es que tú cuentes cuántas veces, y generalmente uno se olvida, uno dice un aproximado, claro. y eso te permitía también ir siguiendo eso, por si lo pueden ir. Ah, mira, nunca había escuchado eso, eso sería súper bueno Un chip. conocer esa tecnología, necesito. Sería genial hablar con ella.
Sí, los voy a poner en contacto porque encuentro que está muy bueno, porque si personalizáramos los de ella, no, ahí ya cambiamos el mundo, Mm, porque también tienen mensaje respecto al desarrollo, pues guía anticipatoria. Y ahí también se hicieron varias pruebas y como lo que se trató de customizar en vez de hacerlo para la familia, era como son cada mes o cada 3 meses uno distinto, se trató de incluir siempre familias diversas, colores diversos, actividades diversas, cosas que algún día te tocara una que dijera, sí, esta soy yo, pero que fuera adaptada. claro, Porque ya estaba el tema de que para las personas, por ejemplo, latinas o afroamericanas, los libros de niños no existen esos niños. Ahora exacto. es un poco más, pero hace 10 años es casi Y, imposible encontrar sí, niños un eso, poco... eso también es como un punto que favorece el tema de la personalización, o sea, es como este punto intermedio entre, tengo aquí un objeto de mí, entre este punto intermedio entre la editorial masiva, la edición masiva de libros, en donde están todos los estereotipos y no está tampoco esa sensibilidad a la diversidad, ¿verdad? Y la posibilidad de eso, pues, de que aparezca la diversidad y una posibilidad es a través de esta vía de personalización para que los libros sean más cercanos. Sí, sí. Y estoy pensando también en el tema de cómo sacarle más punta al lápiz, del interés del niño por leer, de cómo eso también es un gran motor para la lectura, porque muchas veces son ellos los que parten la vinculación con los papás, porque Sí, lo aprenden en la escuela o porque les gusta o porque... Entonces, eso también bueno, es... vamos a hacer una mesa en octubre en esta conferencia que hay, la Conferencia Internacional de Literatura para Niños y Adolescentes, que va a ser en Chile, pero online, que fome, pero va a ser esta vez en Chile y vamos a ir a hacer un simposio de distintas experiencias de personalización y ahí va a presentar la autora de este libro, porque ¡Wow! la autora estudió párvulos y se fue ahora a hacer un máster a Glasgow y hizo su tesis con nuestros datos, particularmente analizando cualitativamente porque hicimos preguntas sobre qué cambios los padres veían en sus niños en particular. eh, Exploramos las diferencias que ven en ellos, en los adultos y también en los niños, y ella se focalizó en ese aspecto. Y ese es el tema, o sea que para nosotros pareciera que es muy elocuente como ingrediente y motor de cambio lo que los padres ven en sus niños. O sea, tiene el poder de poder cambiar una percepción, una creencia. Entonces, me parece muy interesante explotar eso. Sí, por el niño como ser activo. Te quiero preguntar algo. Eh, se me olvidó mi pregunta. Am, pucha, se me olvidó. Bueno, si alguien más gente medio quiere preguntar, era algo de libro. Ah, si es que tenían, si tuvieran alguna posibilidad o piensan en el futuro, tener alguna diferenciación entre mamás y papás, o mamás, papás, abuelas. Mira, ya estaba echando de menos esa pregunta, Dani. Em, Mira, nosotros en este estudio tomamos el cuidador que haya decidido estar. Ahora, nuevamente, un gran porcentaje, creo que era como 80 y tanto por ciento eran madres. Y no hemos hecho ese tipo de análisis. Entonces puede ser una cosa interesante a explorar, pero tendríamos un desbalance ahí de casos que habría que Sí, buscar la manera de cómo hacerlo con los análisis. sí, Pero claro, pero eso puede ayudar tal vez para intencionar después, porque de aquí tú abriste un mundo. Tenéis como una agenda de trabajo como para 20.000 años más. Porque el de la Natalia lo que hacían, yo sé que no son iguales ni nada, pero es como la experiencia que tengo con trabajando con libros, es que era un grupo, habían unos libros hechos para papás, hombres, y otro hecho para mamás, ah, y otros hechos para familias. Entonces se veía también si es ok. que
Se le entregaba a algunas familias al papá y a la mamá, a otros solo al papá y a otros solo a la mamá. Entonces sí es que había un efecto multiplicador. Mm, En realidad da lo mismo que... Y ahí, claro, se mm, personalizaba, no era personalizado, pero como para el papá, porque hay pocos libros que solo sale el papá jugando con los niños, como con sí, mensajes para el papá. sí. A ver, no sé si tiene... Bueno, si uno piensa en estas teorías de interés, eh, es importante que si uno piensa que el libro es el que moviliza el cambio, también se considere un potencial poder de cambio sobre el adulto. O sea, eh, eso también es importante. Si un adulto se siente más identificado porque está apareciendo, qué sé yo, no sé, o alguna actividad que a él le gusta en particular, probablemente transmitirá más entusiasmo a su niño y podrá hablar de más cosas, podrá contar más experiencias vinculadas, y todo Claro, eso es favorecedor al proceso. cierto. Mm, cierto, cierto, cierto. Ya. Ya vamos llegando casi al final. Si alguien tiene preguntas, comentarios, es ahora, porque ya vamos a llegar a las 4:30 para respetar los tiempos. Em, ya, yo en todo caso quedé demasiado entusiasmada con este proyecto. Encuentro demasiado bueno. Estaba pendiente de saber los resultados porque te había escuchado cuando lo estaban armando y encuentro que es genial, que es demasiado creativo, demasiado bien armado y tiene una potencialidad increíble. Me encuentro fantástico. Sí. Sí, sí. Bueno, encantada de seguir contándoles cómo nos va. Estamos bien cerca de ya mandar la publicación, y hicimos un estudio con estudiantes de pregrado, porque existe esa forma en la universidad. Ujú. Entrevistamos también a participantes del mismo estudio, los volvimos a entrevistar para saber con qué actor, con qué profesional esto se podría implementar más, por ejemplo, que es algo de lo que a mí me interesa seguir haciendo, cómo esto después en lugares reales se puede implementar. Y era mayoritario, aunque es un poco sesgada la muestra, porque todos los recogimos a través de jardines, pero dentro de los que están en jardines, lejos prefieren las educadoras que, no sé, alguien del consultorio, alguien de una biblioteca. Ese fue un hallazgo igual, adicional. No sabemos si lo mismo pasa con toda la gente que no está en el sistema preescolar formal, pero Mm. ese es otro tema, por donde Es que yo estoy continuar. pensando cómo también esto se puede abrir una ventana a hacer lectura más temprana, aún, incluso como involucrar Sí, a los papás en la lectura, como meterlo con el Chile Crece Contigo y que en los controles sanos se entregue este libro y que los lo papás le vean. intentamos, Dani. No, sí, me imagino que Lo no debe ser muy intentamos. No, fácil. mira, es que yo solo quiero hacer eso, pero para efectos de, bueno, de un proyecto que postulamos, que necesitamos entidades asociadas, eh, es muy burocrático y difícil hacerlo. Y tuvimos buena acogida de Chile Crece, pero no es fácil, No ciertos sé. pasos. Entonces, bueno, estamos explorando. De todas maneras, yo creo que es importante porque ahí es donde está la gente que no va al jardín. Entonces, Claro, y la yo que creo que lo no van a hacer. probablemente empieza a leer muy tarde ya, o sea, nunca es muy tarde para empezar a leer, Exacto. pero de que hay poco, y además eso se puede unir con programas de involucramiento paterno de los padres, porque los padres que están más tempranamente involucrados mantienen, hay mayor probabilidad que mantengan el involucramiento posterior, Sí, y buscar libros como para niños de 6, 9 meses, hay gente que ni se le ocurriría leerle a un niño de esa edad, entonces sí. tiene un potencial ahí. Nosotros, nosotros tuvimos la precaución de, por lo menos en esta fase, probar una vez que esta capacidad de autorreconocimiento Claro, porque es visual de los niños otro... ocurre, pero yo creo que igualmente es importante, porque toda la evidencia era que a los padres les interesa si el niño está interesado, ¿no? Entonces un bebé de 6 meses probablemente no reacciona de una manera tan diferente, pero yo creo que de todas formas podría haber un efecto solo sobre el adulto. Claro, se podría hacer que el interesado fuera el adulto, porque se viera casi al mismo y se reconociera en situaciones con su hijo o hija Claro, exacto. pequeño, puede generar también más interacción. ¡Wow! Genial. Ya, bueno, Sigamos conversando.
con todas esas preguntas y entusiasmo, te damos las gracias, muchas gracias, muy entretenido, muy inspirador, y sobre todo para esta área del CARE, que también estamos buscando más estar en contacto con la difusión y con la implementación y las intervenciones. Así que es súper rico ver que se están haciendo cosas tan entretenidas, creativas, tan ayudadoras, no sé cómo decirlo, como que pueden tener un cambio real y observable para mejorar el desarrollo de los niños. Así que te lo agradezco mucho. Y Gracias, Dani. ya son pasadas 3 minutos, te dejamos libre para que sigas con tus tareas. Un gran Bueno, abrazo a la un distancia. gusto verte y saber que está Carola también, y saludos a todos quienes participaron. Gracias por su tiempo. Chao.